Viernes. ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Viste cuando arranca la misa y llega la última con los taquitos así? A ver. ¿Por qué si yo bajé antes que vos llegas más tarde? ¿Eh? Ya voy. ¿Listo? Ni Nicole Neumann en su mejor momento hizo eso, pero bueno. Hay un gran equipo de producción y muy profesional, entonces me tiene... Pero este programa es de acá, no es del look, es de Ya acá, sé. de la cabeza es. Bueno, si aparezco como vengo, usted me echa. No. Vivi, Sos muy decime la bonita. hecha. Gracias por estar, Natalia, con nosotros. ¿Querés desfilar? No sé qué querés hacer. Me embadurnan. Es otra mujer, tío. Es otra. Embadurnan, dice. Más respeto por el trabajo de la gente. Me disfrazan de señorita. Bueno, gracias por estar del otro lado. Si arrancamos viernes, hoy tenemos un gran programa con grandes temas para debatir, como siempre, libremente aquí en la pantalla de América. Bueno, está el ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro, ¿cómo le va? Hola, Gracias Santiago, por ¿cómo estar, te va? ministro, con No, nosotros. por favor. La pregunta del millón, ¿cuándo arrancan las clases? Yo soy optimista y creo que van a arrancar el 5. Y si no fuese optimista, si fuese realista, El 5. el 5. A ver, Santiago, yo lo que veo es lo siguiente. Tenemos algo que es común a todos los febreros, que es el estruendo con que algunos gremios tienden a tener esta práctica intimidatoria, extorsiva, de decir, bueno, si no se arregla el 4, no empiezan las clases del 5. Pero también veo, y eso es lo que me hace ser optimista, a los gobernadores en otra actitud, es decir, todos están tratando de hacer su mayor esfuerzo, pero también los veo poniendo sobre la mesa otro tipo de cuestiones, Santiago, que nosotros empezamos ya en la provincia de Buenos Aires el año pasado y este año es más marcado, con más fuerza. Por ejemplo, la cuestión del presentismo, que es la contracara del ausentismo, que eso hace a la calidad educativa, la cuestión de la formación docente, de la capacitación docente, es decir, podemos seguir negociando el día 5, el día 6, el día 7 de marzo y podemos seguir negociando hasta que nos pongamos de acuerdo. Pero entre tanto, además, discutamos los temas que le interesan a todo el país en el sistema educativo. ¿Cuándo va a pasar eso, ministro? Porque todos Ya los está años- pasando. Pero siempre se discute en paritarias, se discute en sueldo, presentismo. Nunca se discute qué pasa con la educación de los chicos. Y ahora que vamos a estar hablando en un ratito acerca de la despenalización del aborto, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no hay, o si hay, le pregunto, educación sexual para la prevención de los chicos en cuanto a su sexualidad en el colegio, en la escuela? Bueno, tenemos, sí existe la educación sexual, lo que llamamos ESI, la educación sexual integral, que contempla diferentes perspectivas, desde la perspectiva del género, el ejercicio de los derechos sexuales. ¿Pero está como una materia en sí? No, no es una materia, es algo transversal, se trabaja capacitando a los docentes, por ejemplo, el año pasado hemos capacitado virtualmente a 30.000 docentes y presencialmente a 166.000 docentes, y se trabaja con esa lógica, el cuidado del cuerpo y de la salud, la diversidad sexual, la perspectiva de género. ¿Y no debería ser una materia ya, a esta altura? Es que en algunos colegios y en algunos años es una materia, pero yo lo que creo es que hay determinadas cuestiones, la cuestión de los derechos humanos, por ejemplo, la educación sexual, que tiene que ser algo más transversal, ¿no? Y que tiene que ser tratado por los docentes de acuerdo a la edad de cada chico. Pues se puede tratar muchas de las cuestiones que tiene esta ley con un chico de 7, 8 años, con la perspectiva de un chico de 7, 8 años y con otro de 17 con diferente perspectiva, ¿no? ¿Y por qué no hay campañas de profilaxis? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora junto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud y con otros organismos del gobierno, justamente para trabajar en lo que llamamos, en todo lo que tiene que ver con la prevención del embarazo no deseado en la adolescencia, ¿no? Y tenemos a su vez la ley de salud reproductiva, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, es decir, uno puede ir a un hospital público, un chico, una chica, un profesional informarlo, inclusive recetarle un anticonceptivo médicamente validado. Nosotros tenemos que atacar justamente las causas que generan estas cuestiones. Necesitamos más educación, más información. Absolutamente, Los chicos necesitan información, pero Santiago, estamos trabajando en eso. Y ya trabajaba... Campañas no hay. No, pero vos me preguntaste por la educación Sí, pero sexual integral. campañas no hay. Bueno, Yo no puedo ahora creer que a esta altura no haya campañas de
para instruir a los chicos, para dar la información. Ahora vas a Después ver que los chicos hagan lo que- que quieran, pero que tengan la información. Ahora vas a ver que a partir de abril comienza una fuerte Ojalá. campaña Ojalá. en nuestro gobierno, que no va a ser solo del Ministerio de Educación, sino, como te dije, Salud, Desarrollo Social. Lo estamos trabajando en lo que nosotros llamamos el Gabinete de Desarrollo Humano. Sí, Débora. Buenas noches, ministro. Hola, Débora. ¿Cómo le va? En relación a este mismo tema, bueno, el gobierno habilitó el debate, el presidente Macri dijo que cada uno podía utilizar su propia conciencia para tomar la decisión a la hora de votar. ¿Cuál es su posición personal, en todo caso, respecto del tema de la despenalización del aborto? Y si cree que la Argentina necesita una ley en ese sentido. A ver, yo creo que este es un tema que está en agenda, claramente, porque si no estuviese en agenda no lo estaríamos discutiendo aquí, ¿no? Y en toda sociedad libre, abierta y democrática, todo tema que esté en agenda debe debatirse y deben escucharse todas las voces, aún las voces más débiles, para que podamos tener un amplio panorama. Mi posición personal, y esto es un tema, como vos dijiste, de conciencia, yo estoy a favor del derecho a la vida. Es que ahí entramos, después yo quiero hablar acerca de este tema, ahí entramos en la trampa. Es muy difícil, desde que yo arranqué este programa que estamos debatiendo este tema y nunca se puede. Porque todo el tiempo caemos en la trampa de lo que cada uno cree, de la opinión personal. Acá lo que se está hablando es de que una vez que se ha despenalizado... Un tema de salud pública. Claro, es un tema de salud pública. Cada uno tenga el derecho a elegir de acuerdo a lo que siente. Lo que uno siente, lo que uno cree, después verá qué hace con eso. No, pero creo que el ministro opina de otra forma. Creo que está en Claro. contra de la despenalización del aborto. No. Sí. ¿No? A ver, Entiendo que eran yo lo que dije es lo todos los siguiente. referentes del macrismo estaban en contra. En primer lugar, yo no soy un actor en Casi. este debate porque los No, no. actores en este debate van a ser los senadores y los diputados. Bueno, pero es ministro de El Educación. gobierno, Claro. el gobierno, sí, pero este es un tema de conciencia personal, digamos, la pregunta que me hizo Sí. Débora. individual. El gobierno de la nación no tiene una posición fijada y dejó en libertad Claro. a sus legisladores. Está muy bien. Lo que yo digo es lo siguiente, y no soy un especialista en este tema. Yo estoy a favor del derecho a la vida, no estoy a favor de la pena de muerte, no estoy a favor del aborto, no tengo una posición dogmática No, ¿ves lo que yo sobre el estaba diciendo? particular, Pero, puedo discutir determinadas cuestiones sí. con la información suficiente y asesorado, porque no soy un especialista en Ahora, si ustedes me preguntan, yo estoy a favor del derecho a la vida. Alejandro, obviamente que cada uno tiene su opinión personal y no sé si vale Bueno. exponer públicamente, estás a favor o en contra, cada uno tendrá su derecho a elegir o de alguna manera uno tiene sus convicciones, uno tiene su costado religioso también, pero aquí estamos hablando de injusticia, digamos, de que hay chicas, ya se ha dicho 1000 veces, 2.000, 3.000 millones. Hay chicas que no tienen los recursos y van a seguir abortando lo mismo de cualquier manera. Y Por después eso, vemos lo que pasa, ¿no? por eso como gobierno vamos a encarar una campaña de prevención, por eso como gobierno tenemos Son que temas trabajar. distintos, pero está tenemos, muy no, bien. pero tenemos Ajá. que trabajar en eso, porque justamente tenemos que trabajar en los casos de abuso. Tenemos que trabajar en todo eso. Y el gobierno tiene que hacerse cargo y se hace cargo de eso. Lo que yo respondí fue una pregunta sobre A mi nivel posición personal. en términos Sí, personales. yo creo que la política siempre termina esquivando porque es un tema que es piantavotos. No, yo no lo esquivé. No, los diferentes gobiernos lo terminan esquivando por ese motivo. Es un tema muy áspero, Es muy que yo- áspero. Y está la iglesia en el medio. Una iglesia católica que todavía, yo soy católico, pero la verdad que en eso diciendo con la iglesia que no puedo creer cómo a esta altura no se habla abiertamente del uso de preservativo, de las Absolutamente. enfermedades de transmisión sexual, digamos. La iglesia atrás en eso y la iglesia siempre ha cruzado su poderío con respecto a lo que son las decisiones de cada gobierno, ¿no? De hecho, son debates que siempre avanzan hasta un punto y después se dejan a un costado. ¿Cree que esta vez el avance puede llegar a por lo menos a debatirse públicamente en el recinto? Bueno, a ver, ya lo estamos haciendo, digamos, ya es un tema que está en agenda y se está debatiendo. Y no sé si te diría que disiento, porque a lo mejor no es lo que vos quisiste decir, pero yo entiendo que de 30 o de 40 años a esta parte, en nuestro país se han ampliado derechos, se hablan de cosas de las que no se hablaban. Hoy somos un país que tiene más libertad, ¿sí? Acá hay una cuestión filosófica, de nuevo, en la que no me quiero meter porque es bastante compleja, que es una cosa es lo que yo hago con mi cuerpo, lo que vas a hacer con tu cuerpo, el tema es considerar o no persona al feto, entonces uno estaría decidiendo sobre una persona que no es uno. Es que ahí ¿no? Hay gente que cree que sí, hay gente Por que eso. cree que no, y es un tema, por eso es un tema discutible. Bueno, y si caemos en esa trampa de ese debate, por eso le digo que es cada uno lo que crea y lo que sienta. Si nosotros discutimos desde ese lugar,
va a ser binario todo el tiempo. Va a haber gente de un lado y gente del otro. No vamos a llegar nunca a un acuerdo. El tema es un paso anterior, es decir, que cada uno, de acuerdo a lo que crea, a lo que sienta, a lo que considere, tenga el derecho de hacerlo con un sistema de salud controlado como cualquier persona, no en cualquier lugar, tirada en una casilla con una percha. ¿Se entiende? Se entiende Sí. perfectamente y yo creo que hay que dar el debate, yo creo que hay que atender a todas las situaciones particulares y tenemos que hacerlo no solo debatiéndolo los diputados y los senadores, sino debatiéndolo con especialistas, debatiéndolo con expertos. Creo que es un tema que no puede ser tomado a la ligera, Santiago. Claro, yo hablo de las cuestiones de salud, no de las cuestiones de moral ni de religión. No, por eso te digo. A ver, Pablo. Acá vos decías que tenemos un problema, que es la iglesia. Y no solamente tenemos a la iglesia, sino que tenemos un papa que es argentino. Imaginen lo que va a significar esto, porque si miramos el mundo, por ejemplo, en América Latina, con excepción de Uruguay, que tiene aborto libre, el resto coincide con lo que es hoy la Argentina, donde la última modificación por código tenemos el aborto que se puede realizar ante un caso de violación, ante el caso que una madre está en riesgo. Le hago una de educación. Yo creo que estamos con un atraso brutal. Ayer dijo Manes acá, el mejor plan económico es la educación. Hablamos, la educación, la ponderamos, la ponemos en el cielo, vas a la salida de Argentina, pero estamos discutiendo el presentismo, estamos discutiendo que hay un médico que ya está bajo la justicia, que en 10 días armó 107 licencias truchas para maestros. Estamos poniendo en el grito en el cielo cuando el presentismo tendría que ser lo normal dentro de un sistema laboral, que el que falta con una justificación. Tenemos que seguir discutiendo todo esto, porque no hablamos de educación, hablamos de salario, hablamos de carpetas médicas truchas, hablamos de premiar al que va a clase. A ver, es verdad lo que decís, pero también es verdad que esas son las discusiones que nos dejaron y que alguien en algún momento las tiene que dar, aunque duelan, aunque genere algún conflicto. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir sin darlas. El tema del ausentismo no se vincula solamente con los 19.000 millones de pesos que la provincia de Buenos Aires pagó en licencias el año pasado. Se vincula con la calidad educativa, porque cuando un chico tiene en tercer grado 4 maestros durante el año, que todos explican fracciones de diferente manera, ¿sí? Eso atenta contra la calidad educativa. Como educador, yo siempre voy a querer más plata para educar. Nuestro gobierno considera que todo dinero puesto en educación es inversión. Ahora, es inversión cuando va hacia el objetivo que tiene que ir. Cuando no, es un gasto. Entonces, si de 19.000 millones de pesos se puede bajar a 10 o 11.000, eso podría, por ejemplo, provocar un mayor aumento en los salarios docentes o destinar a infraestructura escolar o destinar a otro tipo, y eso sería inversión. Ahora es gasto eso. ¿Qué le dirían los padres, ministro, que están expectantes y a los chicos del inicio no de clases, ¿no? El 5. Que confíen que estamos haciendo todo lo posible para que las clases empiecen, pero que además estamos peleando por los chicos. Estamos peleando por poner en el centro a los chicos, porque la cuestión es que siempre aquí se debatieron cuestiones de adulto, lo que le convenía a un gremio o lo que le convenía a un director. No. Nosotros, los que gobernamos, y más los ministros de Educación, nuestra centralidad son los chicos, que los chicos aprendan. Y esa es la batalla que estamos dando. Bueno, ojalá se pueda resolver todo. Es un tema de todos los años. Lo esperamos en la próxima semana, saber qué pasó, finalmente. Perfecto, pero digo, si no empezábamos a discutir estos temas, Santiago, íbamos a seguir haciendo pasar a los chicos de años sin que aprendan, íbamos a seguir con las escuelas que se caían, íbamos a seguir con el 17% de ausentismo. Alguna vez esto se tenía que dar y lo estamos dando el debate. Muchas gracias. Sumamos un montón de voces para debatir uno de los temas más delicados de debatir, por lo menos en los medios de comunicación. Es muy, muy difícil el tema. Es un tema muy delicado, que cada uno tiene su postura, su posición, que es respetable también. Es un tema muy difícil de abordar, no solamente para nuestra sociedad, sino para también las diferentes sociedades del mundo, ¿no? Que se siguen debatiendo estas cuestiones. Intentaremos hablar de salud, no de moral, ni de medicina, ni de ética. Cada uno tendrá su punto de vista. Hablamos de cuestiones de salud, de cómo protegernos entre todos y cómo respetar los derechos de cada una de las mujeres. El debate del aborto llega a la Cámara. Mirá. La legalización del aborto. El próximo debate del Congreso
Según se dejó trascender desde la Casa Rosada, Macri habría habilitado a los legisladores de Cambiemos para tratar el tema en el Parlamento. De esta forma llegaría al Congreso un debate que hace rato resuena en la sociedad. Es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo se habilita, se da luz verde a un debate tantas veces postergado. Es un tema que no lo instala nuestro espacio político ni lo promueve nuestro espacio político. 500.000 abortos por año aproximadamente. Sobre esa realidad, que es inevitable, lo que sí es evitable es que se mueran algunas mujeres por esa condición. Las que sufren consecuencias posaborto gravísimas y muertes son las jóvenes, más vulnerables y de los sectores más pobres. Obviamente que es un tema de salud pública. Yo soy antiaborto. Me parece bien el disenso que se discuta, me parece un avance fabuloso. En la clandestinidad suceden cosas que no podemos manejar. Peores. Me parece alentador, porque durante muchos años prácticamente ese debate estuvo obturado en el Congreso. Porque el derecho de la vida es el primer derecho que un Estado tiene que garantizar. La Iglesia Católica en Argentina acaba de pronunciarse, no se cierra al debate. En un párrafo dice que este debate nos encuentre preparados para un diálogo sincero y profundo. Desde que yo entré en la Cámara, apoyo este proyecto, porque bueno, creo que es una deuda de la democracia argentina. Si en este momento logramos 129 diputados para debatirlo en el recinto, bienvenido sea. Tuit de Miriam Bregman. Macri, siendo jefe de gobierno, incluso vetó la ley de aborto no punible que había votado la legislatura de Cava. Provengo de un colegio católico, de una universidad católica, lógicamente que estoy a favor de la vida. ¿Qué puede pasar en el Senado? Y ahí está complicado, no creo que pase, no. Básicamente hay que cumplir con los fallos de la Corte que plantean los casos de despenalización, pero me parece que puede darse un paso más. Son temas que hoy no solo en el mundo están en agenda, sino que por primera vez también son agenda en nuestro país. Y soy muy respetuoso, lo repito nuevamente con este tema en particular. Todos estamos a favor del derecho a la vida. ¿Quién va a estar a favor del derecho a la muerte? Es una locura. Por eso hay que tener mucho cuidado de qué manera se encara la discusión, el debate. Porque va a ser un debate que se va a dar toda la sociedad argentina, esperemos de una vez por todas. Lo que se está discutiendo es una cuestión de salud pública acá, no de lo que piensa cada uno. Es decir, lo que piensa cada uno con respecto a lo que hace con su cuerpo o no, va a seguir eso. Nadie está debatiendo eso, qué hacer con sus creencias, con sus convicciones. Estamos hablando del derecho a elegir en una determinada circunstancia. ¿El aborto va a continuar? ¿Se aprueba esta ley o no? Lo que se está debatiendo es una cuestión de salud. ¿De qué manera continúa eso? Mabel, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por volver al programa. Te quiero escuchar, por favor. Bueno, yo primero quiero decir que la pregunta no es si uno está a favor del aborto. La pregunta es si uno cree que hay que legalizarlo y despenalizarlo. Esa es la pregunta, o no cree en eso. ¿Por qué? Porque me parece que nadie está a favor del aborto en sí, porque nadie se va a embarazar para abortar. Y nadie le va a recomendar a alguien que lo haga. Por lo tanto, eso hay que aclararlo de entrada. En segundo lugar, me parece que la discusión, como se viene planteando, es una discusión que estaba silenciada. Es una discusión de las que no ha tenido posibilidades de salir. Y la movilización que estamos viendo ahí, de tanta gente y tanta gente joven y otras que no pudieron ir, indica cómo estos son temas sensibles en toda la sociedad. Y no somos solo las mujeres, que esa es la otra cosa. Es toda la familia y todos los hombres, los chicos y demás, porque la maternidad, digamos, no se da en abstracto de las mujeres, sino que se da en la realidad, en todo lo que es el entorno de las mujeres. Y en ese entorno están los hijos, está el resto de la familia, y todo lo que pase alrededor de ella va a depender de eso. Entonces, lo que uno ve es como una muerte en una mujer o una enfermedad muy grave por una situación que no ha podido ejercer un derecho a interrumpir un embarazo, que no podía, porque aquí no es de querer, es que no se puede, que no hay condiciones, y que eso significa o que se muere o que se enferme grave, no solamente le afecta a ella, afecta a todo a ese grupo. Y cuando uno empieza a preguntar, es más o menos como lo de la violencia o como lo del divorcio. Salen que todos hemos tenido en general algún caso cercano, porque es algo que ocurre. E inclusive las personas que están
más en contra de que esto se trate, se discute. Además, en algunos momentos, cuando tienen algún familiar, alguna persona directa, alguna amiga o algo, que vive esa situación y que experimente esa necesidad, recién ahí empiezan a darse cuenta de que este no es un discurso abstracto, que yo puedo estar en contra, pero después ante la situación real de ese momento, de esa condición, y tengo que cambiar porque no quiero que se me muera ni mi hermana, ni mi amiga. Ni Tenemos tantas voces para escuchar. Gaby, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Santi? Buenas noches, te escucho, por favor. Bueno, la verdad es que yo la mirada que le puedo dar es la sistémica y lo que primero podría yo decir es que una mujer que quiere abortar es una mujer que ya tiene un profundo dolor y que me parece que antes que tratar si eso se penaliza o no, hay que tratar el dolor de esa mujer, que no es solamente una, son millones. O sea, hay algo que a nivel sociedad nosotros no hemos resuelto, porque hay mujeres que la situación las llevan a abortar. Entonces, me parece que hay que hacer un análisis profundo de la situación y no plantearlo desde que eso puede llegar a ser una solución para esa mujer, por lo que acontece, por lo que es la decisión de interrumpir la vida. Esto nos lleva a todos a plantearnos sobre la vida, cuánto queremos vivir, y la verdad es que nos lleva a plantearnos eso, porque... Es que los abortos van a seguir produciéndose, lo que se debate acá es en qué condiciones. Y bueno, pero... Si los seguimos manteniendo en la clandestinidad o les damos un marco de salud pública, ¿no? Claro, eso yo lo puedo entender, pero yo creo que hay que hacer una profundización total, mucho más grande, sí. O sea, porque, a ver, una mujer que aborta... Y lo digo porque, bueno, yo he tenido, digamos, en mi primer embarazo hay un bebé que no se interrumpió su embarazo. Y bueno, y la carga dolorosa que eso me conllevó a mí fueron años de trabajarlo internamente, porque es un dolor que hay algo que muere en uno. Y no solamente, digamos, en un aborto no solamente muere algo de la madre, sino que también muere el padre. Pero no es lo mismo la pérdida de un bebé, Gabriela, que el deseo de una mujer a no querer su hijo porque no está en condiciones ni económicas, ni lo desea. Porque yo lo llamaría incluso libertad de vientre, que es como se dice en otros países, y no aborto. Yo no estoy, porque todos nos apropiamos de la semántica. El que dice derecho a la vida, a ver, yo ¿qué creo derecho que es tiene muy difícil a decir que estás asesinando? Yo no soy una asesina por no desear un hijo. Yo estoy hablando de las consecuencias que trae eso a nivel sistémico. ¿Sabes qué trae? Sí. No solamente en la madre, y te lo digo por una situación personal que yo viví, en lo que esto te lleva como persona, ¿no? Como mujer. Y después lo que eso provoca en los hijos que vas a tener más adelante. Pero eso es otro tema, eso eso es doloroso. En realidad hay que tenerlo, digamos, cuando uno va a tratar este tema tan, que no es un tema, es una circunstancia y una situación. Por eso vuelvo a decir, si nosotros nos hubiéramos ocupado de la marginalidad y de todo lo que conlleva a una mujer llegar al aborto, entonces, digamos, tenemos que hacer el tratamiento antes. ¿No? Porque es un tema ese. Igual no solamente las mujeres que viven en la marginalidad llegan a aborto. No solamente, pero estamos hablando, digamos, yo antes de venir acá he estado con infinidad de historias, y esto lo quiero decir, yo no estoy juzgando a una persona que lo hace, porque acompaño en profundo dolor lo que ella está decidiendo hacer. Lo que pasa es que la mujer que tiene recursos lo hace de una manera... Sin dolor. No. Y de una manera segura. Decidida, consciente. Segura, chicos, segura, con condiciones y con medios. De salud óptimas, claro. Lo que quiero decir eso es lo que está en debate. Salud. Lo que quiero decir es que, digamos, nosotros como sociedad tenemos que plantearnos en resolver... hay algo que no se resolvió. Y entonces... Esa es que mujer lo que no fue se llevada... resolvió es eso, perdóname, Gabriela, y quiero decirte que respeto tu posición, pero lo que no se resolvió es que cada mujer y en cada circunstancia, porque la misma mujer a lo largo de la vida nosotros vivimos cosas diferentes. En un momento dado puede tener esa necesidad, tener ese problema, y en ese caso la ley, si no lo permite, está obligándola por omisión a poner en riesgo o hacer algo que no quiere hacer. Entonces, yo entiendo que todo el mundo tiene
y hay que ver todo el contexto. Pero la ley tiene que garantizar que las personas que lo necesitan y lo eligen puedan hacerlo sin poner en riesgo la vida, ni lo que vos decís, un dolor, porque esto no es, por eso yo digo que nadie se embaraza para abortar, esto no se le ocurre a nadie, por eso no estamos a favor del aborto. Lo que estamos a favor es de no revictimizar a la mujer, que todavía, y a su contorno, a su familia, que todavía que tiene que tomar esa decisión, encima la tiene que hacer, en la clandestinidad, mal y poniendo en riesgo la vida y la salud. Eso es lo que decimos. Pregunto. La que no lo quiera y eso hacer, va a seguir pasando. ¿Legalizar claro, es obligatoriedad? A ver. Yo pregunto, ¿legalización es lo mismo que obligatoriedad? Porque estamos confundiendo eso. No, es opcional. Me parece sumamente respetable aquel que considera, en la discusión científica, en la cual no entraría nunca, cuándo es el inicio de la vida, que es filosófica, creo que nos podría llevar cientos de años discriminar cuál es el comienzo de la vida. Fíjense qué pregunta tan filosófica. Es respetable aquella persona que eso piense, que no lo haga nunca, aún con la ley vigente. Legalización no implica obligatoriedad. Eso es lo que yo veo como una confusión en la discusión. Parece que la legalización fuera obligatoriedad. Es decir, que aquellas mujeres que tienen convicciones personales, religiosas, que les parece más doloroso hacerlo que no hacerlo, van a estar obligadas por la ley a realizarse un aborto. No, no, no. No es así. La obligatoriedad no es legalización. A ver, por favor, sí. Doctor Beruti, jefe de obstetricia del Hospital Universitario Austral. Bueno, yo soy médico obstetra, hace 35 años que ejerzo la profesión y lo digo desde el lado de la obstetricia porque somos nosotros los médicos obstetras los que estamos en contacto con el útero materno. Yo estuve los primeros 18 años de mi trabajo en un hospital público y los últimos 17 en un hospital privado, pero en esos 18 años de estar en un hospital público recibíamos a diario pacientes que habían perdido espontáneamente su embarazo, ¿sí? Y he podido tener en mi mano y he podido realizar en 18 años más de 1000 abortos seguro, de pacientes que obviamente han perdido espontáneamente su embarazo, y realmente no tengo la más mínima duda. La evidencia es tan contundente y abrumadora de que eso se trata de una vida humana, porque desde que he visto embriones desde 6, 7, 8 semanas hasta la tragedia de ver bebés que se mueren días antes del parto, cuando uno ve, por ejemplo, a las 12 semanas, un embrión está totalmente formado. O sea, yo lo he tenido en mis manos. Se pueden contar los 5 dedos de las manos de los 3 pies. meses. Se ven los 2 ojitos puntos negros. O sea, si eso no es una vida humana, ¿qué es? Y doctor, ¿y la legalización obligaría a una mujer a hacerlo? O mejor dicho, la no vigencia de la ley, ¿usted cree que hace que las mujeres no lo hagan? Si sucede igual, ¿por qué no podría suceder en condiciones seguras? Lo que pasa es que tenemos que tratar... El aborto es una tragedia que tiene 2 víctimas. La primera víctima es el niño por nacer que pierde el derecho más importante que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la vida. Pero en segundo lugar, la segunda víctima es la madre que aborta. Por eso recién hablaban de la contención de estas mujeres. Jamás hay que juzgarlas, nunca hay que acompañarlas, protegerlas, ¿Quién va a juzgar? ayudarlas. Porque todo el tiempo siempre terminamos cayendo en esa trampa y acá se está debatiendo, es un paso previo esto. Los abortos van a seguir ocurriendo y lo que se está debatiendo acá es en las condiciones de salud que se va a dar. Cada uno después hará de acuerdo a lo que piense cada uno, que es súper respetable. Nadie se mete con lo que uno crea, con la educación que tenga, con el costado religioso que es fundamental acá. Nadie está juzgando eso, por favor. Sí, doctora, ¿cómo le va? La escucho, por favor. Yo creo que a veces los números duros sirven. A ver. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud y una revista médica muy importante como es el Lancet, en septiembre del 2017 dijo en un comunicado de prensa de la OMS que hay 25 millones de abortos por año, de los cuales 55%, y los clasificó en seguros y peligrosos. Es la Organización Mundial de la Salud. Aquellos países que tienen legislado y resuelto el tema, el 55% de las mujeres que tuvieron abortos en condiciones seguras tuvieron mortalidad 0, mientras que la mortalidad del otro 45% de aquellas mujeres que tuvieron abortos en condiciones peligrosas, esas pacientes siguen muriendo. Y yo lo voy a decir desde el lugar donde trabajo.
porque yo trabajo en terapia intensiva. Del Fernández, ¿no? No voy a hablar hablo desde habló usted, doctor, de los hospitales públicos. Las mujeres que se hacen un aborto en condiciones peligrosas no van a un hospital. Se mueren en las terapias intensivas de los hospitales públicos. Entonces, cuando nosotros hablamos del útero materno, hablemos también, o cuando hablamos del derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la vida también le corresponde a las mujeres, porque si no, estamos oponiendo el derecho a la vida de uno contra la obligación de la muerte de otro. Y eso me parece que no puede ser, sobre todo cuando los números fríos dicen que, a pesar de nuestra experiencia, a pesar de lo que querramos creer, a pesar de nuestras propias creencias, los números son blanco sobre negro. Mueren 25 millones de mujeres, de lo cual significa, en la Argentina, de acuerdo hay un subregistro importante, porque muchos de los certificados de defunción se firman como shock séptico, cuando en realidad el inicio es un aborto séptico, y por eso se mueren. Pero en el 2015 hubo 55 muertes maternas a causa de abortos. A ver. Sí, No, que está pero sí. no, ese dato, la última estadística nacional de maternidad e infancia, que está disponible para cualquiera que lo vea por internet, habla de que la tasa de mortalidad por aborto fue en el 2016 de 43 mujeres en toda la Argentina. Podría ser cero. En el 2009 esa tasa fue, en el 2010, perdón, de 87 mujeres. Es decir, la tasa de mortalidad materna por aborto está disminuyendo en la Argentina. Y eso se debe también a los planes que hay, a la ley de procreación, de salud reproductiva y procreación responsable, que ha hecho que más mujeres, sobre todo adolescentes, entiendan la importancia de poder decidir un embarazo y cuidarse para no embarazarse. La tasa de anticoncepción de las mujeres de 14 a 19 años, una estadística que hizo el INDEC de 2013, revela que en su primera relación las adolescentes usaron en un 90% anticonceptivos. Esta tasa de uso de anticonceptivos está publicada. No, doctor, lo que está publicado es que han disminuido las tasas de utilización del misoprostol. Lamento informar que, a ver, no hablemos del sexo de los ángeles. La utilización... No, discúlpenme, pero esto es así. Sí. No hablemos del sexo de los ángeles, vamos a los papers. Lo que está publicado es que la utilización en las dosis correctas, en el tiempo correcto, bien utilizado, bien prescripto, se debe a la utilización del misoprostol. Correcta, la utilización. A ver si, doctora, por favor. La utilización correcta. Sí, la tasa del INDEC no dice eso, el estudio estadístico. Miriam Monsenko, ¿cómo le va, sí, doctora? Sí. Lo que dice el doctor es exacto, disminuyó el número de muertes por aborto en la Argentina con respecto al 2015, con respecto al 2016. Esto se debe fundamentalmente al uso correcto del misoprostol. Recién en el año 2017, la FIGO, la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, hizo las recomendaciones del uso correcto del misoprostol en las diferentes situaciones donde uno lo tiene que utilizar, sea cual fuere y según el tiempo transcurrido de embarazo. Es decir, que el descenso tiene que ver con el uso correcto del misoprostol, que recién la recomendación fue 2017. ¿No sería mejor que fuera cero? Bueno, porque si fuese cierto el número que dice el doctor de 48 muertes, ¿no sería mejor cero? Pero me parece que es importante recalcar que no es que está disminuyendo las muertes por aborto, ¿sí? Es que simplemente las mujeres que tienen acceso a tener una información científicamente probada tienen más chances de no morir. Y tener recursos. Porque el misoprostol se vende de manera ilegal y es caro. El problema con el misoprostol es su uso en una dosis inadecuada que puede producir hemorragias y muerte por complicaciones, las denominamos por aborto. Pero lo que quiero decir... Sí, termina, disculpa. Lo que quiero decir que el número de abortos no se debe a que tenemos mejor anticoncepción. De hecho, en el año 2015 y 2016 hubo una limitada entrega de los anticonceptivos y nosotros, las estadísticas, las tenemos un año después. Nosotros hoy discutimos estadística de lo que ocurrió en 2016.
con estos problemas de la anticoncepción que hubo en el 2015 y el 2016, nos vamos a estar enterando recién el año que viene. ¿Sí? Estoy de acuerdo con el misoprostol, que también ha disminuido la mortalidad materna de mujeres, pero este estudio que yo le estoy diciendo es una estadística del INDEC que también está publicada, la puede ver cualquiera en Internet. La estadística esa que usted se refiere, doctor, es una estadística sobre una encuesta que se hizo de utilización de métodos, porque hay unas encuestas que se han hecho sobre utilización de métodos, pero la segunda encuesta, porque se han hecho dos que son muestras representativas del país, la segunda cambió. Y no es la utilización, es que conocen la información, tienen la información, que no es lo mismo que el uso. Pero además, sobre las estadísticas, yo quiero aclarar un poquito en el sentido de que no podemos tomar las diferencias anuales. Aquí hay que mirar periodos más grandes porque hay variaciones que se van dando y entonces lo que uno tiene que mirar es la tendencia. Digo porque, bueno, esa es mi debilidad, yo soy epidemióloga, es con lo que trabajo, yo no atiendo pacientes directamente. Entonces, uno mira las tendencias y cuando uno ve las tendencias en nuestro país, de los últimos 30 años, si bien es una tendencia decreciente, no ha decrecido lo suficiente, que correspondería a lo que son nuestra calidad y accesibilidad a los servicios de atención del embarazo y el parto. Quiere decir de que aquí hay otro factor que está actuando, que no es meramente y que son, mucho de esto es lo que está vinculado a los abortos a los que recurren a las mujeres porque no pueden seguir teniendo ese embarazo. Entonces, ahí hay un foco que está visto y que está visto de que cuando uno hace las curvas, y le quiero decir, doctor, que uno de los problemas que tuvimos, en el año 2015 tuvimos que presentarnos, como todos los países, ante Naciones Unidas a rendir cuentas de qué habíamos hecho con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que teníamos que bajar la mortalidad materna, uno de los indicadores. Es el indicador que peor estuvimos, y que el bache es de 4,3 que estábamos en ese momento a 1,3, para que se den una idea. Ahora, quiere decir que lo que faltó ahí fue muy grande. Perdón, y a ver, un minuto. Pará, por favor, vení. Hay tanta hipocresía con este tema, aparte se cruzan obviamente los intereses de la Iglesia que nunca permiten que estos temas se debatan a fondo, ¿no? Después verá cada uno qué hace. Lo bueno es tener la información. Obviamente que acá hay un tema de educación sexual, las campañas que nunca terminan de aparecer, qué pasa en cada casa, qué pasa en el colegio también, con qué información sale un chico a la vida y también el derecho de cada uno, primero físico y después con respecto a las condiciones de salud que te brinda un Estado. De esto estamos discutiendo. Después lo que sienta cada uno es totalmente personal, pero qué condiciones, qué seguridad te da el Estado para que vos tengas una buena atención con eso que has decidido. Vicky, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo la verdad que celebro que este debate se esté dando. Nosotras venimos de tener una reunión en el marco de la campaña por el derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Es importante destacar, como decimos siempre, que no es que quienes peleamos por la legalización de este derecho, no es que estamos a favor del aborto porque odiamos la vida. Estamos a favor de la vida y lo que queremos es que se reconozca el ejercicio de un derecho. Recién hablábamos de educación sexual. Yo recordé que hoy estaba revisando un poco las estadísticas y en Chequeado, en la página de Chequeado, se hizo una encuesta y bueno, hicieron estudios como hacen habitualmente los periodistas que integran chequeado.com acerca de la aplicación de la ley de salud sexual integral. El 35% de los jóvenes en este país que van a la escuela no han recibido ningún tipo de información. Y más de un 60% resolvieron entre los propios jóvenes embarazos, casos de embarazos, discusiones de embarazos adolescentes y discriminación por orientación sexual o identidad de género. Esto quiere decir que los jóvenes se terminan arreglando solos y que no se aplica la ley de educación sexual. A mí lo que me llama la atención que muchas veces los mismos que se oponen a que se legalice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo son los que se oponen a la implementación de la ley de educación sexual y y también, por supuesto... Vicky, cuando éramos chicos nosotros había más campañas y más información que ahora. Absolutamente. Por favor, Renato, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Qué tema? A mí me parece también una gran riqueza este debate y yo no lo limitaría por nada a un tema de salud pública. Para mí es un tema de valores, de salud pública, de libertad de elegir.
Todo eso es el tema del aborto. Y este debate hay que dejarlo que fluya. No hay que tenerle miedo. Y no lo vamos a resolver en este programa. Vamos a hacer varios programas. Pero está bien, porque si nosotros que es tema tan importante lo podemos tratar civilizadamente, respetando la libertad, respetando al otro, podremos después tal vez encontrar una forma de abordar otros debates. Entonces, el tema de salud pública es, obviamente, hasta la Iglesia, según La Nación del día de hoy, reconoce que hay muchos abortos y que las mujeres pobres abortan de manera casi segura. Un matadero, claro. Decía entre comillas la nota de mi amigo Mariano de Bedia, van a un matadero. Tienen menos posibilidades que una mujer de clase media y de una mujer rica. Y eso está mal. Después el tema de la despenalización me parece obvio. ¿Cómo la vas a meter presa todavía? Entonces el tema de salud pública me parece que no hay duda de que el Estado tiene que hacer algo y garantizar si una persona quiere abortar. ¿Y por qué crees que siempre se frena este debate? No, porque hay otro tema muy importante que es el valor. Que es el tema de que la vida, dónde empieza la vida es importante para mucha gente. ¿Por qué se frena políticamente? Digo, porque no es la primera vez que se este debate en la sociedad. ¿Por qué siempre se frena? ¿Por qué todos los gobiernos terminan esquivándole? Así ha sucedido con el divorcio y con todo. Tienen miedo. Pero después lo sacamos con el matrimonio igualitario. La Conferencia Episcopal acaba de emitir un comunicado, digamos. Claro, el tema de la Iglesia no es menor, es una sociedad laica. Los hospitales públicos, que yo sepa, no se rigen por ninguna religión. Hoy la Conferencia Episcopal sacó un comunicado ratificando la posición respecto del derecho a la vida, el inicio de la vida en la concepción. Pero yo digo, ojo con las presiones de la Iglesia también. Lo que a mí me parece interesante es, respetando las posiciones de todos, respetando las posiciones de todos, entender, como pasó, como mencionaba la ley de divorcio o el matrimonio igualitario, no te obliga, la ley no es obligatoriedad. Las personas que tengan alguna duda, una objeción, que crean como el doctor que el inicio de la vida es en el momento de la concepción, que no aborten, que no permiten que lo hagan ni sus hijas, ni sus sobrinas, ni sus amigas, pero que la ley exista. La anomia, la falta de ley siempre perjudica al más débil. Perdón, porque este es un tema importante, Débora. Acá no es una cuestión relativista de decir aborte el que quiera además. El tema de los valores religiosos es muy importante, y no solo en el catolicismo, vos lo sabés bien, en el judaísmo también. Pero son personales. Son personales. No son temas personales, son temas de naciones. Bueno. De naciones. Ahí tenés profecía, sí. Son temas muy importantes. Es que si no, no entendemos nada. Ustedes creen que la Iglesia Católica es un cuco, y yo les estoy tratando de explicar que hay muchos católicos para los cuales la vida comienza en el momento de la concepción y es importante. Pero es personal. Por eso. Pero yo puedo entenderlo. Pero a mí me gusta debatir eso. ¿Por qué no podemos debatir eso? Está perfecto. Yo estoy a favor de la interrupción del embarazo. Estoy a favor. Pero también puedo decir, creo que la vida empieza en el momento de la concepción. Y me gusta oír esa voz, porque creo que hay muchos católicos, muchos judíos, muchos musulmanes que también tienen derecho a expresar eso. No es una cuestión instrumental de decir, che, acá para que no se mueran. No, eso es importante, pero el tema de los valores también. Si no comprendemos eso, le vamos a estar errando al debate. No, claro, la cultura es importante. Vicky, porque me parece que estamos discutiendo lo mismo, Seferino. Después cada uno, que haga es lo que decía Débora, cada uno con eso hace lo que... Primero vamos a dar el debate y después veamos qué sale. No es que vamos a... ¿Para qué no hablaba así? A ver, Araceli. Sí, estaba pensando recién lo que decía. En un país con mayoría católica, la mayoría de las mujeres que abortan son católicas y es más, de hecho, uno de los grupos que integra la campaña se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Yo por ahí escucho estadísticas y ciertas hipocresías. Cada ley que sacamos las mujeres nos costaron muchísimo. La de educación sexual integral nos decían de todo, barbaridades, que íbamos más o menos que a prostituir a los chicos por darle educación sexual, para tener anticonceptivos. Son leyes que las parimos las mujeres organizadas, que esos mismos colectivos que ahora tienen más participación de jóvenes, venimos a decir, queremos la tercer pata, que es la legalización del aborto. Yo las estadísticas, la verdad que tengo dudas, porque siempre hay subregistros, se hablan de 55.000 ingresos hospitalarios por abortos mal realizados,
de los cuales 15% son jóvenes y adolescentes. Entonces me parece que la experiencia internacional también demuestra que en los países que han legalizado el aborto, baja la cantidad de aborto, porque esas mujeres luego son cuidadas, son seguidas. Yo el dolor que tengo de los abortos que me he realizado es la clandestinidad. Es más, si no hubiera abortado, no hubiera sido madre después porque no iba a ser madre de familia numerosa. Son situaciones muy personales. Nos obligan a dar explicaciones y a contar y a exhibir cuestiones sí, no es que las atraviesan a todos. Yo no soy creyente, pero conozco mujeres que son creyentes, he acompañado a mujeres católicas que estaban abortando en la desesperación con Gamexan y no la querían atender en los hospitales. Así que yo le decía, este tema a las mujeres, hemos como que dijimos, es ahora. Así como nos pasó con la ley de paridad, que en medio de gallo y medianoche dijimos, ahora queremos discutir, basta del cupo, basta de que nos pedían nuevas discusiones, rediscusiones. Ahora también. Se debatió en las comisiones, debatió la Comisión de Salud, debatió la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Penal. Ya han habido debates en el Parlamento, solo que no llegaron a los medios, que es lo que hoy hace que se pueda avanzar más rápido. Yo vuelvo a un punto que me parece que es importante en este debate, y es que que podamos visibilizar lo que le pasa a la mujer hace millones de siglos. Y es en esta marginalidad en la que vive la que lo lleva a abortar. Entonces, yo le pido por ahí, esto es un pedido mío personal, al Congreso de la Nación, que no solamente lo traten como una cuestión de salud, sino que también uno también le haga frente a lo que no hizo antes. Porque la verdad es que la sociedad, en donde la mires, sufre cada día más. O sea, porque no es solamente el alimento, sino todo lo que vive una persona. Yo voy al Impenetrable y miro la pobreza y la marginalidad más grande ahí. Entonces, y eso sigue existiendo y nadie ha hecho nada para cambiarlo. Entonces, que la ley sea tratada con el absoluto respeto que merece la vida de toda persona. Pero no justamente por lo que va a decidir ahora, sino por lo que no se hizo con toda la sociedad antes. Porque es verdad, Gaby, pero las revoluciones hay que agarrarlas de pronto y agarrarlas y cambiarlas. Yo te doy una cosa de donde soy yo, Cuba. Yo estuve varias veces y me pasé meses en Cuba en una época de la adolescencia. En Cuba es tan grave la falta de un sistema integral como el que vos estás pidiendo, que las chicas, y esto está dicho también, utilizan el aborto como un método anticonceptivo. Había chicas de mi edad que tenían 6 o 7 abortos porque es gratuito y está garantizado y salís no solo viva y coleando, sino como si fuera una pequeña intervención porque está bien hecho. Pero eso es realmente muy serio para la vida de una mujer, porque yo también creo, como Ceferino, y concuerdo mucho con lo que él dice, que hay un tema filosófico, de valores y de cultura, que la vida empieza apenas hay un embrión. Pero eso no significa que una mujer tenga el derecho a decidir si quiere o no estar embarazada y si quiere o no continuar con esa vida. A ver, pero sí, por favor, Natalia, no puedo estar más de acuerdo con vos. A ver, sí. Bueno, pero si se debate, creo que esta discusión, la discusión del aborto en el Congreso, es una gran oportunidad para madurar como democracia. Si podemos dar esta discusión de manera madura, y con eso quiero decir sin etiquetas, porque la etiqueta a favor de la vida significa que otros están en contra de la vida. Pero es que todos estamos a favor de la vida. Obviamente, por eso, sin etiquetas, y por otro lado, con empatía. Porque estando de acuerdo con Ceferino en este caso, que necesariamente para mucha gente entran valores que sí son personales, pero como tienen que ver con la vida, también se vuelven públicas inmediatamente. Hay que poder escuchar y entender el otro lado. Y agrego un dato más. Muchas veces se divide la discusión entre seculares y religiosos. Y eso también es demasiado simplista, porque la verdad es que dentro de las religiones mismas hay muchas posturas contrarias. En el catolicismo, por ejemplo, el aborto pasa a ser asesinato recién en el año 1869. Terrible. Antes van y vienen. En el judaísmo, en el islam y en el cristianismo hay una discusión teológica de larga data que es cuándo entra el alma al cuerpo. Y hay una teoría que es animación inmediata, vida en la concepción, o animación demorada, 40 días, 120. En el islam, por ejemplo, depende en cuál escuela legal te estás refiriendo. O
O sea que tampoco necesariamente hay enorme consenso dentro de las regiones de cuándo ocurre como persona. Pero aquí hay una situación que creo que hay que tener en cuenta, que estas son situaciones, comparto totalmente personalizadas y que incluso en esa mujer, en ese momento y en esa circunstancia, porque insisto, a lo largo de la vida cambian las situaciones. Y entonces, una de las cosas, por ejemplo, el judaísmo tiene algo que es la posibilidad de que la pareja comparta y hable con su asesor espiritual respecto a este tema y lo saldan así, individualmente. No hay una norma que diga, porque es lógico. Las religiones tienen sus valores y tienen sus mecanismos, pero permite eso. El catolicismo en ese sentido es más cerrado y es mucho más cerrado ahora las nuevas iglesias evangélicas. Las nuevas iglesias evangélicas son mucho más cerradas en el sentido de que es una norma rígida y todo el mundo tiene que entrar ahí. Entonces, lo que hay que entender aquí es que por más que haya valores, por más que todos tenemos valores, es un momento en el cual entra la pugna entre los valores y las mujeres en su entorno deciden en cuanto a la necesidad que hay en ese momento. Y eso no quita que no sigan siendo religiosas o que no sigan teniendo esos valores culturales, pero lo tienen que hacer. Y por eso es la desesperación, y por eso es el problema. Lo que vos decís, Gabriela, es mucho más grave, y en ese sentido, el problema de la pobreza es muy grave y no se arregla con esta ley o sin esta ley. Tiene otros mecanismos, pero entonces no le agreguemos más fuego o más leña al fuego, ¿no? Se dice, yo siempre Pero digo, para usted, doctora, es una cuestión de mujeres nada más, los varones no tenemos nada que ver ahí. Lo primero que dijo fue... No, pero le pregunto a la doctora que me merece el mayor respeto, la sigo mucho y me interesa su opinión. No, para nada. Yo creo que es de esa mujer con su familia y con su entorno. Familia que puede ser muy distinta, incluso he dicho desde el comienzo que uno de los problemas es que la enfermedad o la muerte de esa mujer afecta a todo ese grupo. Cuando hay 2 o 3 chicos, o cuando hay un marido en una condición especial, una madre, todo el grupo familiar se afecta, o todo el grupo primario, porque ahora hablar de familia es, bueno, Perdón, puede tener distintas estamos cosas, hablando ¿no? mucho de la mujer y de los derechos que tiene y de las mujeres vulnerables, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero nadie está hablando sobre los derechos del niño por nacer. Pero ¿sabés lo ¿Cómo es posible que esa vida humana que está viniendo, que no le demos la chance de vivir? Pero o sea, es que el bebé, ¿qué culpa tiene de los problemas que Sí, puede pero tener la madre? las Que mujeres pobres, sabemos cuando son es un bebé, totalmente no. entendibles. Pero yo entiendo, el no bebé es una está competencia viniendo. de derechos, yo ¿Cómo te es entiendo posible que eso. no pensemos Es en una los competencia derechos de del niño? derechos, pero Una en falta esa de respeto que diga competencia eso. de derechos, yo soy médica, así que no tengo nada que ver con derechos, pero he aprendido alguna cosa. En esa competencia de derechos, el derecho de quienes tienen la vida en ese momento y que están en una circunstancia en especial, prima o debe de permitírsele si ellos quieren que prime. No tiene que ser obligatorio, pero no puede ser que no tengan el derecho. En una solución que salve a los dos. Mira, a la madre. Porque el problema es que nos estamos olvidando acá que el derecho argentino ya resolvió este conflicto de intereses. No son todas las vidas iguales. Una cosa es la vida y otra cosa es la vida potencial. De hecho, usted mismo, doctor, dijo la posibilidad de que ese bebé pueda permanecer en el útero hace que cuando nazca y nazca con vida, sea una persona en el ejercicio pleno de sus derechos. Tanto es así, discúlpeme, yo sí soy abogada, que el derecho argentino, ¿cómo lo resuelve en el Código Civil? Lo resuelve diciendo... Cuando un feto por determinadas condiciones no logra la vida por fuera del útero materno, se considera como que la persona no existió nunca a los fines de los derechos hereditarios, ¿no? Entonces, si eso está resuelto así en el Código Civil, es porque no hemos tenido una postura filosófica, ética o de valores unívoca en nuestro plexo jurídico normativo. Plexo jurídico que además está integrado por diversos tratados internacionales cuyos organismos nos aconsejan como país hace años que legislemos en materia de aborto. ¿Por qué? Porque es necesario para cumplir esos tratados internacionales. Pero por otro lado, debo decirle que el Código Penal argentino permite el aborto en determinadas circunstancias, por lo cual resuelve ese conflicto de esta vida potencial y vida que hay. Por ejemplo, ¿en qué caso? El aborto terapéutico. Yo le
bueno, Hospital un Universitario. hospital, está en contra del aborto terapéutico. Mire, yo los primeros 18 años de mi especialidad, de mi carrera, los hice en un hospital público y no tuvimos ni un solo caso en donde teníamos que hacer un aborto para salvar la vida de la madre. Porque el mismo artículo lo dice, cuando no pueda ser evitado por otros medios, el peligro para la vida. Y la verdad que la ciencia actual permite, gracias a los avances tecnológicos, aplicar los medios para evitar el aborto. Sí, doctor, pero yo le pido que solo me dé esta respuesta. ¿Sí? En el caso que no haya un medio científico para evitar que la vida de la madre corra riesgo, ¿usted está en contra del aborto terapéutico? En ese caso se aplicaría la ley del doble efecto, que está contemplada por los bioeticistas, que hablan de que no se busca, digamos, la muerte del embrión o del feto, sino lo que se busca es curar a la madre. Por favor, o sea, que termina con el embarazo. Por favor, sí, un minuto. Termina con el embarazo. Eso es lo que quería saber. Gracias, doctor. Doctora, la doctora. Listo, gracias. Yo no sé si todos tenemos claro que la muerte materna aumenta la mortalidad infantil, aumenta la desnutrición, aumentan los índices de deserción escolar. Entonces, cuando hablamos de esa madre que está cursando un embarazo no deseado, y que involucra a su familia, involucra también a la salud de sus hijos, ¿no? Entonces, estos indicadores básicos que tenemos, que es mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición, deserción escolar, esto está relacionado con la muerte materna. Pero nadie defiende al hijo que está por venir, nadie. Pero hay otros niños que tienen más chance de morir, de ser desnutridos por la muerte de esa madre. Entonces, desde hace décadas, la primera causa de muerte materna es el aborto, es las chicas que se mueren por aborto. Entonces, nosotros nos debemos una discusión como sociedad científica que somos los médicos para prestarle una solución a estas madres que quedan fuera del sistema de salud. Estas madres que cursan un embarazo no deseado quedan directamente fuera del sistema de salud. Y cuando surge una complicación por un aborto hecho de manera insegura, no tienen a dónde acudir. Sí, Clarita, por favor. Sí, yo creo, Santiago, que los problemas graves no tienen soluciones simples. Estamos hablando de algo muy complejo, muy sensible, que es un debate que se ha retrasado en la Argentina. Yo celebro que el gobierno haya habilitado la discusión en el Parlamento, que es el lugar donde se debe discutir estos temas. Creo que también lo peor que le podría pasar es que este tema se politice. Claro. Y te lo digo porque veo algunos diputados, algunas legisladoras y legisladores que tratan de sacar algún tipo de rédito político. Y en tercer lugar, me gustaría marcar lo siguiente. No hay que ser hipócritas. Tenemos en la Argentina la tendencia a creer que dictamos una ley y se solucionó el problema. Vamos a tener una ley, ojalá que sea la mejor ley posible, pero también estamos en un país donde existe la ley de educación sexual y no se aplica. Existe la posibilidad de aborto en dos casos, que es abuso sexual y es también cuando la madre está en riesgo de peligro, y hay 8 provincias en la Argentina que todavía ni siquiera han habilitado los protocolos para que se pueda aplicar. Sí, Seferino. Sí, no es solo un tema de salud pública, pero sí es un tema de salud pública. Pero, claro, los médicos agarran el tema ya en su final. Porque es cierto, ¿cómo es que se llegan a los embarazos no deseados? Faltan esas campañas de prevención. Hoy el ministro Frigerio lo decía muy bien. Él está en contra, pero le gustaría que hubiera campaña de prevención. Ministro Frigerio, usted es el gobierno, este gobierno tiene que hacer, ¿no? Plata tienen, se ve propaganda por todos lados. No hacen nada. Dicen que en abril, me dijo recién el ministro de Educación. Que comiencen. Sí. Y el tema del profiláctico, que eso debe ser obligatorio. Si la Iglesia se opone, Santiago, y vos que decís la Iglesia se opone, la Iglesia se opone a muchas cosas, pero los católicos a muchas cosas no le hacemos caso. Sí, ¿entendés? también. Y no hay que sobreestimar el peso, porque vos fijate, el Papa es argentino y Macri habilita a Cambiemos, al oficialismo, a discutir este tema, mientras el Papa es argentino. Por lo tanto, eso nos está dando una idea de que el Papa es importante, pero la Iglesia no tiene tanto poder.
Podemos hacer muchas cosas. Un minuto, Claudio, ¿cómo hace el kirchnerismo? Porque Cristina estaba en contra. Bueno, es una esfera más chiquita esta, Sí. pero la verdad que tiene reflejos y irradia sobre los temas profundos que estamos discutiendo, me parece, con mucha profundidad y respeto esta noche. La política en el Congreso es el lugar donde esto siempre debió haberse discutido y ojalá se discute, y va a ser una discusión muy larga. Va a haber muchos especialistas, esto no se resuelve a los empujones ni con 2 marchas o 5 a favor y en contra, y seguramente las va a haber, y toda manifestación está buenísima. Es una bomba nuclear en el sistema político argentino que ya viene medio, lo vimos en la marcha gremial, tratando de armar alianzas, la oposición medio agarrada de los pelos, sostenida con mucha dificultad para algunas cosas. Esto detona todo porque justamente refiere a convicciones muy profundas, muy personales. Todos miramos el Senado, obviamente, donde las provincias son mucho más conservadoras. Esto que estamos conversando acá no se conversa con la misma intensidad y con la misma variedad de opiniones en muchas provincias de nuestro país, quizás donde haya también más víctimas, porque hay un vínculo entre eso. Pero creo que eso va a pasar. El kirchnerismo por ahí hizo de la hipocresía una filosofía política, digamos, muy común y en muchos temas donde decía una cosa hacía otra y así tiramos. Pero esto es un tema muy profundo donde van a ser interpelados. Ahí sí va a actuar mucho la Iglesia, los obispos de cada lugar van a actuar mucho sobre sus senadores. Yo creo que ahí hay que ver cuál es el texto que termina llegando al Senado de la Nación concretamente, pero no va a ser una cosa muy avanzada. La discusión siempre está buena. Me parece que también dependerá de la madurez, Santi, termino, que todos los argentinos tengamos para discutir. Y sin revolearnos la palabra asesino, porque te gusta matar a las mujeres que están embarazadas o porque no te gusta matar a los embriones. Digamos, nosotros venimos mal, nos agarran un mal momento, porque venimos discutiendo encarnizadamente estupideces como Macri o Cristina, y nos matamos por esas cosas. Ahora tenemos un tema entre manos, el presidente lo gritó, muy profundo. Sí. Estemos a la altura. Sí, de Urs. Hoy podríamos debatir si se aplicaría o no, o si avanza o no, una posible ley, una legalización del aborto. En el caso supuesto de que se aprobara, que ya de por sí es difícil porque tanto el Senado como diputados está súper partido y, como dice Claudio, hacia el interior es mucho más complejo. Hay que ver qué pasa con la implementación de esa ley. Porque cuando hablamos de abortos hoy clandestinos, hablamos de mujeres en una situación de marginalidad que, si son obligadas a llevar sus embarazos a término, no van a hacerse todos los controles. Esos chicos no van a nacer dentro de un marco de salud pública o privada que asegure una salud de ese chiquito, esa chiquita avanzada en el tiempo. Si esa mujer muere, hay un entorno familiar que queda partido, pero también pasan a tener un quiebre psicológico y físico muy grande, porque nadie habla del embarazo como una panacea. El embarazo, en buenos términos y cuidado, para la mujer es un quiebre muy grande. Y tampoco se está pensando esto, ese acompañamiento a la mujer que es obligada a dar a luz, tampoco se le hace un acompañamiento posterior. Ahora, ¿qué pasa si esa mujer, una vez sancionada la ley, llega a un hospital público, quiere abortar, tiene los medios para hacerlo, lo mismo que hace una mujer hoy que podría hacer ejercicio de su derecho a la ley de aborto no punible y se encuentra con un médico que lo objeta por una cuestión de conciencia? Sí, a ver, doctora. Estamos en el mismo Eso problema. sí. A ver, doctora, sí, por favor. El Estado tiene que garantizar Claro, que haya no, Vicky, A ver, saquémonos las caretas. El Estado no lo a ver, garantiza. sí. No, pero si hay Debería, Habla la no doctora, lo habla la hace. doctora. Sí, ley para doctora, sí. Tenemos un modelo bastante cercano, que es en Uruguay, que ellos lo definieron como prevención de riesgo y daño. Llamativamente, las pacientes a las cuales se les comunicó cuáles son los métodos a los cuales puede acceder, cuáles son los riesgos, cuáles son absolutamente todo de esas. Más del 55% decidieron abortar. Y esto coincide con todas las estadísticas en cuanto a que aquellas mujeres que tienen la decisión tomada, el Estado lo que debe hacer es ver cómo va a resolver esto, cómo le va a brindar un aborto no peligroso, los controles post-aborto, llamemos a las cosas como son, ¿tá? Y a mí lo que más me llama la atención es que todos los gobiernos salen a hacer campañas respecto de la donación de órganos. Y todos decimos que, en realidad, paciente que no tiene actividad cortical o cerebral es un paciente potencialmente donante y todos salimos a batir el parche al respecto. Ahora,
Si decimos también que la actividad cortical, ¿sí?, recién uno la puede constatar a la más o menos 20ª semana. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? ¿Por qué batimos el parche a favor de una cosa? Hablamos que no hay vida y puede donar los órganos, y sin embargo hay vida con la misma actividad cerebral, o sea, falta de actividad cerebral. Claro, pero yo lo que quiero marcar es esto. Me llama la atención. Esperen, porque tengo mucha gente acá de la medicina y los quiero aprovechar por otro debate también que se instaló hoy. Esto viene por parte del gobierno de Jujuy, que están estudiando la posibilidad de cobrar la atención de salud pública a los extranjeros. Debate de salud pública, tenemos muchos profesionales acá, vemos el informe y lo debatimos. Mirá.